el día de hoy, si me es posible, me gustaría considerar los primeros 5 o 6 versículos de esta carta. Creo que es una carta maravillosa y una carta que sé que habla a los corazones de todos nosotros. Amén. Puesto de pies, entonces damos lectura comenzando con el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por la palabra leída. Te pedimos, Señor, que toques nuestros corazones, que prepares nuestro entendimiento para recibir lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que toda palabra que salga de mi boca sea palabra tuya, palabra de ministración, palabra de reto, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. La carta de los tesalonicenses es una carta poderosa. Las primeras 2 son una carta que, por su contenido teológico, tiene unas verdades, enseña unas verdades profundas, pero también yo la considero que es poderosa porque doctrinalmente hablando también tiene unas enseñanzas y unas exhortaciones que todos nosotros como hijos de Dios debemos atender a ellas. Tiene unas exhortaciones tan y tan poderosas que lo único que va a producir en la vida del cristiano que las lleva a cabo es un buen testimonio. El tema principal de la carta es básicamente el enfatizar que la segunda venida del Señor es una realidad, pero también quiere enfatizar en el hecho de cómo nosotros podemos entender correctamente lo que la venida del Señor es. Pero dentro de toda esta dinámica, el apóstol usa estas letras de estos 5 capítulos para poder entonces decir, mientras nosotros estamos esperando por la venida del Señor, ¿qué debemos hacer? Mientras nosotros esperamos por la venida del Señor, ¿cómo debemos actuar? ¿Cómo nosotros debemos caminar? La realidad es que cuando yo leo esta palabra a mí me gusta estas 2 cartas y son sinceramente 2 cartas que usted de una sentada puede leerlas. Y me gusta porque cuando leo en estas cartas, además de la promesa de la segunda venida del Señor, es una realidad. Cristo viene y Cristo viene pronto. Amén. Cristo viene y Cristo viene pronto. La realidad es que más que eso, yo veo aquí muchas esas exhortaciones que yo necesito como hombre de Dios para poder vivir y ser un ejemplo para las personas que me rodean. Si usted necesita un ejemplo, si usted necesita una exhortación, si usted necesita un manual de vida, yo creo que estas 2 cartas son poderosas para nosotros poder empezar a aprender cómo podemos vivir. Nosotros podemos observar que en esta carta hay un mensaje muy especial en la actualidad en ambas cartas. Y esto es que la venida de Cristo es una realidad, pero
el hecho que esta doctrina de Cristo que viene a nosotros debe reformar o transformar nuestra vida. O sea, nosotros debemos, porque somos cristianos, tener un estilo de vida, de caminar diferente. Debe haber una transformación. El evangelio debe ser abrazado de tal manera que produzca cambios en nosotros. No podemos seguir andando como andábamos antes. Si el evangelio verdaderamente ha entrado en nosotros, entonces hay una transformación. Y el pueblo de Tesalónica, la iglesia de Tesalónica, eran testigos de la transformación que la palabra de Dios había provocado en sus personas. Yo sé que si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ustedes me van a decir que ustedes no son los mismos que eran antes. Yo sé que si yo le pregunto a ustedes, ustedes van a empezar a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. No estoy hablando un testimonio de que Dios le proveyó, de que Dios le sanó. Usted va a dar un testimonio de lo que Dios ha hecho con usted. Yo puedo decir que a mí me sacó del lugar oscuro. Yo puedo decir que yo me encontraba en una situación crítica. Yo puedo decir que yo había llegado al fondo. De ese fondo no se podía pasar. Y de ahí Dios me sacó. Y de ahí no solamente Dios me saca, sino que también me transforma hasta ser el hombre que soy hoy. Y yo sé que todos ustedes tienen también testimonios tales como este. Lo que me gusta de esta carta en cuestión de nuestra relación a la segunda venida de Cristo es el hecho que cada capítulo tiene una idea principal que quiere llevarnos a nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 10 nos da el resumen que la salvación y nuestra seguridad. Entendemos que en Cristo, por causa de Cristo, nosotros tenemos una salvación segura y tenemos una seguridad que cuando Él venga vamos a estar con Él. Usted puede cantar el corito, me voy con Él, me voy con Él, me voy con Él. Usted puede, le doy licencia, bendito Dios. En el capítulo 2 podemos aprender, versículos 19 y 20, que nuestro evangelismo y servicio, mientras estamos trabajando y esperando por Dios, estamos trabajando, evangelizando y sabiendo que el servicio de nosotros son semillas, como el Señor acaba de hablar al hermano Tato aquí. En el capítulo 3 también podemos ver lo práctico de la estabilidad en nuestras vidas. El hecho que nosotros tenemos una esperanza en la segunda venida de Cristo, eso nos establece a nosotros, nos pone firme, nos da una firmeza en esa esperanza. Lo cuarto práctico en el capítulo 4 es la fortaleza en medio de la tristeza. Si hay alguien que puede decir que Dios me fortalece, es la persona que ha estado triste. Si alguien puede decir que Dios me fortalece, es la persona que se ha acostado quizás muchas veces con lágrimas. Es la persona que ha pasado por un tiempo difícil, bien difícil. Y es ahí donde Dios se ha aportado y ha fortalecido a la persona. Bendito Dios. Si usted ha pasado por un tiempo triste, yo sé que usted ha experimentado la mano poderosa de Dios en su vida. Y en el capítulo 5, la santificación de la vida, la segunda venida de Dios y por el poder del Espíritu Santo nos permite a nosotros seguir caminando de tal manera que seguimos santificándonos cada día más, porque entendemos, el cristiano entiende, conoce, reconoce que sin santidad nadie verá al Señor. Aleluya. La carta hubieron algunos problemas que causaron que el apóstol escribiera las cartas en lo que estaba aquí. Primeramente, ellos pensaban que el regreso era inminente, de Jesús era inminente, y muchas personas habían dejado su trabajo y estaban empezando a vivir un poco de desorden, porque ellos pensaban, ya Cristo viene mañana, así que vamos a dejar todo porque ya nos vamos. Y eso empezó a crear un desorden. Y yo quiero que nosotros entendamos que sí, Cristo viene pronto, pero mientras Él llega, nosotros tenemos que seguir viviendo la vida que Dios quiere que vivamos. El segundo era que había muchas personas que tenían una preocupación por las personas que habían perdido, los seres queridos que habían perdido.
y que no habían visto a Jesús, y ellos decían qué va a suceder con ellos. Y esta carta le explica a ellos el poder de la resurrección, le explica a ellos lo que sucede con la parusia, lo que se llama la parusia, el rapto de la iglesia, para entonces darles ahí un poco de confort, para que ellos entiendan que si murieron en Cristo Jesús, ellos estarán en el cielo. Cuando yo leo esta carta, y esta mañana mientras yo meditaba en esta carta, hermanos, de gozo yo me recordaba de la iglesia Alcance Urbano y Más. Amén. Digo, yo me recordaba de la iglesia Alcance Urbano y Más porque la iglesia tesalónica tenía un buen testimonio. Así como Alcance Urbano y Más hace unos años empezó en una sala de la casa de la hermana María, ha ido creciendo no solamente teológicamente, no solamente en las escrituras, sino que también está creciendo en servicio, está creciendo en amor, está creciendo en la gracia de Dios. Y esta mañana yo me gozaba cuando yo leía, porque hermanos, mire el testimonio de la iglesia de Tesalónica, el cual debe ser el testimonio de todos nosotros, no solamente de Alcance Urbano y Más, sino de todos nosotros como cuerpo de Cristo. Primeramente, ellos se habían convertido en fe. ¿Qué quiere decir eso? En su testimonio, ellos habían abrazado el evangelio de Dios, lo habían abrazado de tal manera que ellos vivían la palabra, que ellos creían la palabra. No había nada, absolutamente nada que usted le pudiera decir a ellos para que ellos se desviasen del camino. ¿Por qué? Porque la palabra que recibieron la abrazaron y empezaron a vivirla. Qué exhortación, qué testimonio de esas personas, qué testimonio Alcance Urbano y Más, que las personas puedan decir, ese es un hombre o una mujer que no puede ser persuadida de la fe que hay en ellos. Segundo es que ellos eran imitadores. Ellos se convirtieron en imitadores. No solamente abrazan la palabra, sino que se convierten en imitadores de Cristo. Cristo quiere que usted y yo nos convirtamos en imitadores, que usted y yo empecemos a caminar tal como Él caminó, porque eso es lo que un discípulo es. Un estudiante oye una enseñanza, pero un discípulo asimila la enseñanza del maestro y comienza a ser como el maestro. Y eso es lo que Cristo quiere en nosotros, y eso era lo que sucedía en Tesalónica, y eso es lo que está sucediendo en Alcance Urbano y Más. Tercero, ellos crecieron en fe en medio de la tribulación. Si usted no ha tenido una prueba, mire, ríase nada más, solamente sonríase, viene para el frente para que nadie sepa que usted no está pasando por nada. Pero yo estoy seguro que todos nosotros aquí hemos pasado o estamos pasando un tiempo difícil, un tiempo de tribulación. Y así como el pueblo de Tesalónica, en su tiempo duro, en su tiempo difícil, ellos crecieron en fe. Y Alcance Urbano y Más está creciendo en fe en medio de la prueba. Alcance Urbano y Más está creciendo en fe en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque estamos viendo la mano de Cristo trabajando en cada uno de nosotros. Aleluya. Pueden dar un aplauso al Señor. Cuarto, ellos se convirtieron en el gran ejemplo para otros. ¿Qué cosa más grande? El que todos nosotros nos podamos convertir en el ejemplo para que otras personas puedan saber que ahí hay un cristiano. Es una cosa uno decir yo soy cristiano y yo conozco la Biblia, y otra cosa es decir yo soy cristiano y yo vivo la Biblia. Me gustó, lo voy a decir de nuevo. Una cosa es uno decir yo soy cristiano y leo la Biblia o conozco la Biblia, y otra cosa es decir yo soy cristiano y yo vivo la Biblia. Cuando usted vive la Biblia, usted se convierte en un ejemplo. Cuando usted vive la Biblia, usted anda bajo el poder de Cristo. Cuando usted vive la Biblia, usted está siendo influenciado por el poder del Espíritu Santo, por la dinamita del Espíritu Santo, por el poder que transforma, la palabra que abraza y el testimonio que testifica de Dios. Esta iglesia también predicaba la palabra.
Alcance Urbano predica la palabra, lo predicamos en las calles, lo predicamos en diferentes lugares, lo predicamos fuera de Kissimmee, lo predicamos en la radio, y ya pronto también en la televisión, Dios quiera. La predicamos en todos los lugares y hemos sido llamados a predicar la palabra, y Alcance Urbano predica la palabra de Dios donde quiera que llega. Entonces, si estamos en Walmart, la predicamos. Si estamos en Home Depot, la predicamos. No estoy dando un anuncio a ninguno de ellos, pero si nos encontramos en todos estos diferentes lugares, ahí predicamos la palabra de Dios. Porque eso es lo que hacía la iglesia tesalónica, y eso es lo que daba buen testimonio, y a eso fuimos nosotros llamados. Ahí por todo el mundo y a ser discípulos. En el capítulo 1 de hecho dice que recibiríamos poder cuando el Espíritu Santo viniese en nosotros. Y le voy a ayudar a entender algo. Ese poder no es para hablar lenguas. Ese poder no es para brincar más alto que los demás. Ahí dice que recibiréis poder y me seréis ¿qué? Testigos. Que íbamos a recibir el poder para ser testigos en todos los diferentes lugares. Predicar la palabra de Dios. No se canse de predicar la palabra de Dios. No se canse de hablar de Dios. No se canse de hablarle a las personas lo que Cristo ha hecho por usted. Bendito Dios. No hay que ser un teólogo para uno poder hablar de Cristo. Lo único que hay que ser una persona que ama a Cristo. Que ama a Cristo. Ellos también se habían convertido de los ídolos. Se habían convertido de los ídolos. O sea, todo aquello que quería robar el enfoque. Todo aquello que quería quitar el enfoque del servicio a Dios. Todo eso lo removieron. Y nosotros hoy tenemos esa exhortación, y es de remover todo aquello que quiere impedir que nosotros sirvamos al Todopoderoso. ¿Qué impide que tú sirvas a Dios? ¿Qué es lo que quita tu enfoque? O déjame ponértelo de esta manera. ¿Qué es lo que te quita el sueño? ¿Qué es lo que te quita el sueño? Hay personas que llegan, bendito Dios, sácame de esta, Señor. Hay personas que llegan a la iglesia y lo único que están acordando es del arroz con gandules que dejaron allá en la casa preparado. Ay, Señor, que cuando yo llegue, y los pasteles, y las alcapurrias, bendito Dios. Y eso es lo que le quita. Eso es lo que le quita el sueño. Le quita el sueño a las diferentes situaciones de la vida. Y Dios está diciéndonos a nosotros que tenemos que remover todo lo que quite el sueño, todo lo que sirva de impedimento, todo lo que se convierte en un obstáculo para que usted sirva a Cristo. Usted tiene que removerlo de su vida, porque si usted lo remueve, entonces usted va a poder dar testimonio de la grandeza de Dios. De otra manera, Dios no puede glorificarse en usted si su mente no está en su palabra, si su mente no está en Cristo, si su mente no está en lo que Dios ha dicho. Usted no puede. Bendito Dios. Cuando yo leía esta porción bíblica, bendito Jesús, había unas ciertas palabras que tocan mi corazón. Comenzando en el versículo 1, por ejemplo, la palabra primera que toca mis emociones es la palabra iglesia. La palabra iglesia, la palabra griega para iglesia es eclesía. Y en su forma original habla de una congregación, habla de una asamblea, habla de un grupo de personas. Pero fíjese, este término, eclesía, va más allá. Porque este término quiere decir, o es la base para nosotros entender que esto es un grupo de personas que fueron llamados a salir del mundo para Dios. Un grupo de personas, eclesía, un grupo de personas que fueron llamados a salir del mundo para Dios. En otras palabras, si usted es una eclesía, usted ha tenido un llamado a salir de las cosas mundanas, de las cosas del mundo, del viejo hombre, de la vieja mujer, salir de ese lugar y empezar a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que usted viva. Eso es una eclesía. Una iglesia no es un grupo aquí de personas que están levantando las manos, que están cantando, que están oyendo una palabra de Dios. Una eclesía es un grupo de personas que han salido del mundo, que ya el mundo no tiene las garras sobre ellos, que ya no están como esclavos con el mundo y están sirviéndole al Dios Todopoderoso. Eso es una eclesía.
iglesia. Ese es el verdadero cuerpo de Cristo. La persona que ha dejado el mundo atrás y ahora vive para Cristo. Y esa es la primera palabra que me toca ahí. Y entonces en la parte segunda del versículo dice: gracia y paz sean a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. Voy a hablar de esos dos términos. Primeramente, cuando yo oigo el término de la gracia, nosotros sabemos que la gracia es el favor inmerecido de Dios para nosotros y que solamente Dios puede extender esa gracia a nosotros. Pero cuando yo oigo el término de gracia, para mí tiene una connotación que va más allá de esa definición bíblica. Cuando yo oigo el término gracia, yo entiendo que la gracia es la que me levanta. La gracia es la que nos levanta a nosotros de los lugares. La gracia es la que extiende la mano cuando usted se siente triste y te dice: ven conmigo. La gracia es la que dice: yo sé, pero te pasa la mano por encima. La gracia es la que te toma y te ayuda y te levanta para que tú puedas seguir viviendo. Cuando yo oigo también el término de gracia, yo entiendo que la gracia es la que me ilumina. El favor de Dios es la que me ilumina, me ayuda a ver las grandezas de Dios en la naturaleza. Ayer tuvimos un tiempo tremendo en los jardines, bendito Dios, y ahí yo solamente podía, cuando miraba, ver la gloria de Dios siendo manifestada en la naturaleza, porque la naturaleza misma habla de la gloria de Dios. Usted es parte de la naturaleza, usted es una creación de Dios en la naturaleza. Por consiguiente, usted da testimonio de la gloria del Dios Todopoderoso. Y nosotros, cuando tenemos la gracia, somos iluminados para ver la mano de Dios trabajando en nosotros día a día. Tercero, cuando oigo este término de gracia, entiendo que es la gracia de Dios la que me sostiene. Es la gracia de Dios la que me da la fortaleza. Es la gracia de Dios, la mano de Dios sobre mi vida la que me sostiene y me da fortaleza. Como hombre humano, yo me hubiese rendido hace tiempo. Yo hubiese tirado la toalla hace tiempo. Yo hubiese dicho: yo no voy más. Yo no quiero caminar más. Esto es difícil. Yo no puedo. Yo no puedo seguir hacia adelante. La vida no vale la pena. Pero no, la gracia de Dios me levanta. La gracia de Dios me da la fortaleza. Y la gracia de Dios me sostiene. Me sostienen en medio de tiempos difíciles. Es la gracia de Dios la cual me sostiene para que yo pueda seguir creyendo, para que pueda seguir viviendo con la esperanza que Dios nos da. Cuando oigo este término de la gracia de Dios, entiendo que la gracia de Dios me transforma. La gracia de Dios me transforma. Hubo un tiempo donde yo como vaso no valía nada. Yo como vaso tenía todas las imperfecciones de nada. Pero cuando yo estoy con Cristo, Dios me transforma. Me pone bajo la rueda del alfarero y empieza a reconstruir. Y empieza a cortar aquí, cortar allá, formar aquí, formar allá. Hasta que me transforma en un vaso que Él lo puede ver por medio de Jesucristo. Un vaso bueno, un vaso útil, bendito Dios. Hay una transformación que solamente la podemos recibir por su gracia, porque solamente Dios puede transformarnos a cada uno de nosotros. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted ha sido transformado por la gracia de Dios. A su nombre. Aleluya. Es la gracia de Dios es la que me conforta. Wow. Es ese favor inmerecido de Dios que constantemente me da el confort que yo necesito. En tiempos donde no hay con quien hablar. Y créame, hermano, que por lo menos le voy a decir de nuestra parte, pero como pastores es un poco más difícil la cosa. Porque como pastores nosotros no tenemos muchas personas con quien nosotros podemos hablar. Como pastores, muchas personas no pueden entender la carga que hay sobre cada uno de nosotros. Pero yo entiendo cuando yo
cuando yo leo esto de la gracia, entiendo que Dios ahí en estos tiempos, Él me conforta. Cuando yo me encuentro con la palabra de Dios leyéndola, que estoy solo y estoy hablando a solas con Él, y Él empieza a darme el confort que necesito. Gracias. Lo mismo sucede con cada uno de ustedes. Gracias. La gracia de Dios le dará el confort que ustedes necesitan. Aquí habla también otro término, y es el término paz. Es la paz. La paz que nos está hablando hoy no es una emoción. Las emociones son efímeras, son temporales, pasan. La emoción, la palabra, definición para la palabra paz ahí es un estado. Es un estado donde no es que hay ausencia de situaciones difíciles o circunstancias difíciles. Es que en medio de esa circunstancia o situación, usted está viviendo bajo la promesa de los cielos. Eso es lo que pasa, es que a pesar de lo que esté pasando en su vida, usted sabe que está bajo la promesa de Dios, que todas las cosas que suceden obran para bien para aquellos que aman a Cristo Jesús. Aleluya. Cuando yo leo esta porción bíblica, eso toca mi corazón, porque esas palabras, esas dos palabras, gracia y paz, se convierten en unos pilares que usted y yo debemos tener en nuestras vidas. Son dos anclas fuertes, algo que no puede ser movido. El mundo no te puede dar gracia. El mundo no te puede dar paz. Dios te da la gracia y Dios te da la paz. Bendito Dios. El versículo 2, y el tiempo ha ido avanzando, solamente voy a cubrir este versículo y después lo terminaremos después. Versículo 2 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Bendito Dios. Damos gracias. Cuando usted lee la palabra gracia es eucaristeo en griego, y esto quiere decir reconocer que el favor divino de Dios hace bien, o trabaja para bien, o nos lleva para bien a nosotros. Eso es lo que la palabra gracias, eucaristeo, significa ahí. Y aquí está diciendo: damos gracias. Todos nosotros debemos dar gracias a Dios, porque reconocemos que las cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y es por eso que nosotros tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias constante. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo leo esa palabra, a mi mente llega algo, y es el saber que yo estoy en la mano de Dios y que Dios está trabajando conmigo. Lo digo por acá porque aquí no me oyeron. Que yo estoy en la mano de Dios y Dios está trabajando conmigo. Eso es lo que quiere decir. Cuando yo oigo eso, Dios está trabajando conmigo, Randy. Dios está trabajando contigo, Randy. Dios está con nosotros y trabajando en nosotros. Si Él está trabajando en nosotros, eso quiere decir que no ha terminado. Si eso quiere decir que no ha terminado. Así que usted mira a la persona que está al lado y dígale: Dios no ha terminado conmigo. Esto que tú estás viendo no es el producto final. Esto que tú estás aquí, que tú ves, esto no es el producto final. El producto final ya viene. El producto final ya está cerquita. Ya mismo me voy a poner en el mostrador, bendito Dios. Cuando yo leo eso y reconozco que todo lo que Dios está haciendo en mi vida trabaja para bien, lo único entonces que mi corazón puede hacer es regocijarse. Esta iglesia creció en medio de la tribulación, y esta iglesia se regocijaba. Esta iglesia tenía un gozo. Esta iglesia no había absolutamente nada que robara el gozo que ellos tenían. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios estaba trabajando. Y aquí el apóstol está diciendo: damos
gracias. Doy gracias por Alcance Urbano y Más. Doy gracias a Dios por Alcance Urbano y Más, por lo que está haciendo. Doy gracias porque Dios está trabajando con Alcance Urbano y Más. Usted es Alcance Urbano y Más. Dios está trabajando con cada uno de ustedes. Ustedes son una obra maestra. Ustedes son una obra que Dios desde la fundación del mundo había dicho que es una obra buena. Bendito Dios. No importa el pasado que hayas tenido, tú eres una obra buena. No importa el pasado, tú eres una vasija buena. No importa lo que haya sucedido años atrás, tú eres una vasija útil para Dios y para el reino de los cielos. Eso es lo que la palabra a mí me enseña. Eso es lo que estos versículos me están enseñando. Así que en esta tarde, hermanos, en esta tarde, yo quiero que entendamos que la gracia de Dios está sobre tu vida. Cuando nosotros salgamos de aquí, pueblo, cuando salgamos de aquí, yo quiero que entendamos que la mano de Dios es sobre cada uno de nosotros. Cuando salgamos de aquí, vamos a convertirnos como la iglesia de Tesalónica en ejemplos del evangelio vivo. Del evangelio vivo, del evangelio que transforma, del evangelio que dinamita, de ese evangelio. Romanos capítulo 1 versículo 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo. Usted no se puede avergonzar del evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque es poder, es dinamita de Dios. ¿Para qué? Para la salvación. Aquel que en él cree, bendito Dios, al judío primeramente y también al griego. Pero el 17 dice: porque el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Eso es lo que el evangelio hace por nosotros. Así, hermanos, cuando usted salga esta tarde de aquí, no se avergüence, no se avergüence del nombre de Cristo. Si le abren la puerta, hable de Cristo. Si alguien, hable de Cristo. Si dice, hable de Cristo. Si hacen, hable de Cristo. No se avergüence, porque eres poder para transformar. La iglesia de la Tesalónica era una iglesia que vivía en un lugar hostil, era un lugar donde no querían la palabra. ¿Por qué? Porque ellos estaban trastornando. Si usted lee el capítulo 16 y el capítulo 17 del libro de Hechos, ahí dicen que ellos estaban trastornando de todos los lugares. O sea, esa palabra que ellos estaban diciendo, esa palabra que ellos estaban viviendo, estaba trastornando, cambiando toda la situación. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Nos metieron en la cárcel a Pablo y Silas, y dice que a la medianoche, cantando coritos, dice que algo sucede, se entremece la tierra, se entremece todo, y dice que hasta el que estaba en la cárcel se iba a matar. Y él dice: no te hagas daño, que estamos todos aquí. Ahí, en medio de la cárcel, vino la libertad. En medio de la cárcel vino la libertad. Quiero que entiendas, esto me lo da el Señor ahora, que en medio de tu prueba viene la libertad. Que en medio de tu circunstancia viene la libertad. Que en medio de lo que esté sucediendo hoy viene tu libertad, tu libertad, tu libertad. Mira a la persona que está al lado, dile: viene mi libertad. Dígale, viene mi libertad. A su nombre. Aleluya. Vamos a inclinar los rostros, porque si no sigo hasta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias por la palabra que tú has hablado en nuestro corazón hoy. Te doy gracias porque nos das la oportunidad para reconocer que todo lo que tú estás haciendo por nosotros obra para bien. Te pedimos, Señor, como pastor de Alcance Urbano y Más, te pido, Señor, que tú bendigas, que tú toques a cada persona aquí presente y los que no pudieron llegar por causa de la enfermedad. Que a cada uno de ellos tú los toques y que se conviertan en hombres y mujeres como la iglesia de Tesalónica, ejemplos, imitadores de ti. Yo te pido, Dios, que toda situación que esté agobiando el corazón, el espíritu de cada uno de ellos,
Yo te pido, Señor, que tú los toques. Que tú seas el bálsamo. Que tú seas la calma en medio de la tempestad de cada uno de ellos. Bendito Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios. Queremos